Muy buenas noches, saludos cordiales desde nuestros estudios en la zona 11 de la ciudad de Guatemala para transmitirles a ustedes lo más completo en noticias que hemos anticipado, el toque de queda vigente, así están las cámaras de Metra que nos muestran pues cómo las ciudades lucen o las calles y las avenidas de la ciudad lucen vacías, pues nada más los carros y los vehículos que tienen el permiso para transportarse de un lugar a otro en condiciones emergentes y por supuesto observando que todo el mundo cumpla con estas restricciones. El tema vuelve a ser el coronavirus como todas estas noches, pero con importante información que ya hemos anticipado en nuestros titulares. De hecho, las cifras oficiales de esta jornada las daba a conocer en un mensaje a toda la nación el secretario de Comunicación Social al caer la tarde. Por instrucciones del presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, y en mi función de secretario de Comunicación Social de la Presidencia, me dirijo a la población guatemalteca para actualizar los datos de las personas infectadas por COVID-19 en nuestro país. Hoy, jueves 16 de abril, a esta hora, tenemos 18 casos nuevos confirmados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de los cuales son 13 hombres y 5 mujeres. Todos los pacientes ya se encuentran en los hospitales temporales habilitados para atender únicamente COVID-19, siendo también atendidos por todo el personal de salud que está asignado a estos hospitales. Lamento informarles que se agregan a la lista de personas fallecidas 2 más, una mujer de 74 años de edad y un hombre de 39 años, el caso comunitario precisamente que teníamos en Patzum. Quiero informarles también que 2 personas más se encuentran ya dentro de la lista de recuperados. Para hacer un total de casos, 214, tenemos 21 personas recuperadas, 7 personas lamentablemente fallecidas y 185 casos activos actualmente. Dentro de las pruebas realizadas, quiero mencionarles que desde las 0 horas para el último corte del día se realizaron 398 pruebas. Es importante mencionar que Guatemala se encuentra trabajando junto a las autoridades de los Estados Unidos de América para revalidar el estatus de salud de los guatemaltecos retornados en los últimos días. Es decir, se volverá a realizar la prueba a los casos que dieron positivos y también a las personas que dieron negativos desde el Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos, así como en el Laboratorio Nacional de Salud acá en nuestro país. También debo informar que hoy se realizó el embalaje de la caja de alimentos Saldremos Adelante número 100,000. Con esto y con la ayuda del Centro de Gobierno y por supuesto la participación del vicepresidente de la República de Guatemala, el licenciado Guillermo Castillo, seguimos comprobando que se suma no solo la iniciativa privada, sino hay un esfuerzo de muchas personas que se sigue sumando para poder llevar estos alimentos a la puerta de las personas que más lo necesitan. Quiero recordar los mensajes que nuestro presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, ha dado a la población guatemalteca y parte de ello es importantísimo, la recomendación de quedarnos en casa. Si no es necesario, no debemos de salir a la calle, cuidar a nuestro adulto mayor, la utilización de la mascarilla y por supuesto también cuidar a nuestros seres queridos. Es deber de todos los guatemaltecos poder enfrentar esta pandemia que está en nuestro país y por supuesto salir de ella con la victoria de todos los guatemaltecos. Nuevamente, en nombre de todo el gobierno y en nombre de nuestro presidente, les damos las gracias por estar atentos a los mensajes que se envían día con día de parte de este equipo. Muchas gracias. Así es como el día 16 de abril sobrepasamos la barrera de los 200 casos positivos. Según el anuncio, llegamos a 214 casos y también desafortunadamente 2 personas fallecidas, dentro de ellas el caso comunitario de Patzum. Pero también se observó hoy un emotivo momento en que los 2 pacientes recuperados del COVID-19 salían del hospital de campaña habilitado en el Parque de la Industria. Vea usted. Con aplausos y sonrisas, el personal que labora en el Hospital Temporal del Parque de la Industria despidió a 2 pacientes que se recuperaron del COVID-19. Vamos Guate,
Y sí se pudo. Fueron las palabras de aliento que gritó el personal mientras dos mujeres recuperadas abordaban la ambulancia de los bomberos municipales departamentales de Patzún, que las retiraría del centro asistencial. Luego del ingreso del vehículo, las guatemaltecas fueron retiradas en un lapso de 1 hora, bajo las medidas sanitarias correspondientes. Junto a la ambulancia de Patzún ingresaron 2 más. Por otra parte, en medio de la emergencia generada por el COVID-19, algunos guatemaltecos han colocado mantas con palabras de aliento para los médicos y pacientes del lugar, además imágenes religiosas como muestra de fe. Y al paralelo, una persona se fugó del hospital temporal instalado ahí, precisamente en el Parque de la Industria de la Zona 9. 2 personas sin la autorización correspondiente del hospital y de los médicos del hospital se retiraron. Estas personas cometieron un delito según el Código Penal, el artículo 301 y 305. El artículo 301 habla precisamente de estas personas que pueden propagar la enfermedad y pueden contagiar a otras personas en la vía pública, a sus familiares o en la misma sociedad en donde se encuentren ellos desplazándose. Estas personas pueden tener cárcel de 1 a 6 años y también el artículo 305 que habla de la contravención de las medidas sanitarias. En este caso, estas personas no están acatando las medidas del Ministerio de Salud. Hay medidas que se han tomado por el resguardo de ellos, de los guatemaltecos y de los familiares de los pacientes, en donde estamos buscando la mejor forma de tratarlos en un hospital que no es una prisión, en un hospital en donde ellos se encuentran con sus 3 tiempos de comida, en donde se encuentran con todos los servicios, en donde se encuentran con personal médico que está arriesgando su vida también al atenderlos, pero saben que es su deber, al igual que es deber de nosotros acatar la ley y respetar todas las disposiciones que se han marcado. Es por eso que también es importante mencionarles que la Policía Nacional Civil ya detuvo a una de estas personas. Por supuesto, los elementos de la Policía Nacional Civil con su mascarilla, guantes, como corresponde para poder resguardar también la integridad de nuestros agentes policiales, pero fue trasladado hacia el hospital. Esta persona se le va a levantar el reporte correspondiente y estamos en búsqueda de la otra persona que salió sin esta autorización, que es un hombre de 32 años de edad, que seguimos buscando a través de la Policía Nacional Civil. Hoy también los ministros de la Defensa Nacional y Ambiente, así como el de Comunicaciones, visitaron Santa Lucía, Cochumalguapa, para verificar la construcción del 5º hospital temporal destinado a atender casos posibles de COVID-19. Al menos 80 miembros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala participarán en la construcción del hospital que se habilitará para atender casos de coronavirus. Dichos trabajos están a punto de iniciar. La reunión de hoy es vital, es importante, en el cual se deben de hacer las coordinaciones necesarias para poder llevar a cabo dicha misión. Estimamos que en tiempo récord esto va a ser entregado a la sociedad guatemalteca para, esperando en Dios, no utilizarlo al 100%, pero si se sobreviniera una situación complicada, el gobierno de Guatemala está preparado para dar respuesta. Como Ministerio de Comunicaciones, lo que nos corresponde es trabajar en lo que es la construcción de la plataforma. Estamos removiendo 30 centímetros de capa vegetal. Vamos a subir el nivel de la plataforma para estar 15 centímetros arriba de la ruta principal, que es la calle que está aquí aledaña. Posteriormente vamos a colocar una capa de 6 o 7 centímetros de asfalto para que sobre ello se pueda construir pues, la instalación que va a albergar el hospital. Hay mucha más información de interés en torno al COVID-19, no solo en Guatemala, sino en el mundo entero, pero antes esta pausa comercial. Muy bien, estamos de regreso, damos un vistazo al mundo con los datos del coronavirus y también el alcance que ha tenido. Hablábamos de haber superado los 2 millones de contagiados y así encontramos hoy una cifra de 2.158.250 casos a nivel mundial. Estados Unidos sigue con esa curva ascendente, ha llegado a casi 700.000, hoy reportan 671.000 casos en Estados Unidos. Pero las posiciones siguen siendo críticas para el resto de Europa.
Así, la OMS advertía que Europa no se escapa todavía ni puede dar por vencida la enfermedad, con la preocupación que algunos países como Alemania han levantado ciertas restricciones. España todavía no lo hace, pero tiene 184.000 casos. El tercer lugar es para Italia con 169.000. Y ahí están esos países de Europa, Francia, el mismo Alemania, el Reino Unido. Y luego pues ya vemos a China, que había sido el del inicio, e Irán y otros países de Europa mayormente. Este es el mapa que nos muestra pues una enorme mancha en Europa. Tal el caso de la parte este de los Estados Unidos, que es la que pues tiene más casos. De tal manera que vemos aquí en el total de fallecidos, pues como Italia tiene la mayoría de fallecidos. Han llegado a 22.000 casos en Italia, 19.000 casos en España. Francia tiene 17.000, el Reino Unido supera los 10.000 y solo Nueva York, fíjense ustedes, la área este de los Estados Unidos, la parte de New Jersey, tiene 11.477 fallecidos. Ya se han aplicado 3.401.000 pruebas del COVID-19. Esto avanza en cuanto a la posibilidad de detectar más casos y tratarlos, lo cual pues se toma como un caso positivo. Así que el mundo supera los 2 millones de contagiados. Guatemala pasa la barrera de los 200, lo que temíamos, pero hoy 16 nos encontramos con los temas de haber superado esa cifra. Se reportan hoy 18 casos más. Tenemos 214 casos positivos al día de hoy, de los cuales 185 están activos, pero pues por suerte hoy se anuncian más recuperados. Llegamos a 21, con desafortunadamente 7 fallecidos de la pandemia, como ustedes pueden ver en esta gráfica. Son los números actualizados, las cifras que nos tienen que hacer pensar, reaccionar y recordar que tenemos un compromiso para reducir el impacto de esta pandemia a nivel mundial. En efecto, el coronavirus golpea fuertemente al país más poderoso del mundo, como hemos visto, Estados Unidos, que se ha convertido en la nación con el mayor número de infectados. Y hoy sus víctimas mortales también sobrepasan ya en global, superando lo que decíamos de Nueva York, las 30.000 en toda la Unión Americana. El número de muertos por coronavirus en Estados Unidos, el más alto del mundo, aumentó en más de 30.000 el miércoles después de duplicarse en una semana. Mientras que Nueva York, el estado más afectado, ordenó a los residentes usar máscaras en ciertos entornos para combatir la pandemia. El hito se alcanzó cuando los estados salvados de lo peor de la pandemia consideran un levantamiento parcial de las restricciones a la vida empresarial y social para el 1 de mayo, una fecha promovida por el presidente Donald Trump. El objeto de hacer que el país vuelva a trabajar adquirió mayor urgencia con la publicación de 2 informes gubernamentales que muestran la caída de las ventas minoristas y la producción en fábrica el mes pasado. Las muertes en Estados Unidos han llegado a más de 30.400 y con 630.000 casos confirmados de coronavirus. Después de la primera muerte en Estados Unidos, informada el 29 de febrero, el país tardó 38 días en alcanzar las 10.000 muertes y 9 días en saltar de 10.000 muertes a 30.000. Un modelo de la Universidad de Washington, citado a menudo por la Casa Blanca, predijo esta semana que el total de muertes de la pandemia en Estados Unidos podría llegar a unos 68.800 a principios de agosto. Eso sugiere que Estados Unidos ni siquiera ha alcanzado el punto medio de posibles muertes. Los gobiernos estatales y locales han emitido órdenes de quedarse en casa o refugiarse en el lugar, que afectan al 94% de los estadounidenses para frenar la propagación del COVID-19, la enfermedad respiratoria causada por el virus. Y en América, Ecuador ha sido el más afectado por la pandemia. Tenemos un contacto con Marilyn Jaramillo, quien nos ofrece este informe desde Sudamérica a través de la red de noticias Albavisión. Adelante, Marilyn.
¿Qué tal, compañeros en estudios? Sin duda alguna, los casos de coronavirus a escala nacional todos los días van en aumento. Hasta ayer se contabilizaban 7.858 casos positivos y hoy, según declaraciones de la ministra de Gobierno María Paula Romo, son 8.225 casos de COVID-19 a escala nacional. La cifra de víctimas mortales también se ha incrementado. Hasta el momento se contabilizan 403 fallecidos por COVID positivo y otros 632 fallecidos más probables para coronavirus. Y en esta cifra quiero hacer hincapié porque el día de hoy, en horas de la mañana, el director de la Fuerza de Tarea Conjunta, Jorge Guátet, había manifestado que a lo largo de estos últimos 15 días, únicamente en la provincia del Guayas, se hizo el levantamiento de al menos 6.703 cadáveres, cuando en promedio y mensualmente en la provincia del Guayas se recogen al menos 2.000 cuerpos. Hay 7 provincias las que registran más de 100 casos positivos de COVID-19. Primero está la provincia del Guayas con 5.754 casos, seguido de la provincia de Pichincha con 736 casos. Aquí hay que recalcar, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha mandado a instalar varios contenedores que tendrán una capacidad para al menos 200 cadáveres en el caso de que la situación se desborde aquí en la ciudad capital. Los Ríos registra hasta el momento 274 casos, Manabí 244 casos, Azuay 205 casos, El Oro 193 casos y Cañar 117 casos. Lamentablemente tenemos que indicarles también que existen 14 bebés de 0 a 11 meses que han dado para COVID positivo y existen además 26 niños de 1 a 4 años que también son portadores del patógeno. Hay preocupación en el sistema carcelario nacional, puesto que 2 guías penitenciarios en el Centro de Detención Provisional de El Inca, ubicado aquí en la ciudad capital, han dado positivo para coronavirus. Existen además 2 privados de la libertad a quienes ya se les ha hecho estas pruebas para la identificación de este patógeno y existen también 7 personas privadas de la libertad en aislamiento. El Consejo de la Judicatura analiza la posibilidad de emitir órdenes de excarcelación en las próximas horas para aquellas personas privadas de la libertad en este centro de detención provisional que hayan cumplido al menos el 60% de su condena. También hay que indicar que el proyecto de ley económico urgente que fue anunciado hace 6 días por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, aún no ha llegado a la Asamblea Nacional y aún el legislativo no conoce el contenido íntegro de este proyecto de ley que haría una recaudación aproximada de $1.000 millones. Mientras tanto, desde varias bancadas de la Asamblea Nacional se teje una posibilidad de plantear una muerte cruzada, esto al presidente de la República, Lenín Moreno. Se trata de un recurso constitucional que ampararía a la Asamblea una posible destitución del presidente. Este es el informe desde Quito, Ecuador, para Alba Visión, informó Marilyn Jaramillo. Muchas gracias, Marilyn Jaramillo, desde Televicentro en Ecuador, en Quito, en donde las cosas se han salido de control. Las imágenes no dejan de ser impactantes y, por supuesto, lo que está sucediendo internamente que no alcanza a tener una reacción, dado pues este alto número de 8.000 pues, contagiados que ya llevan en Ecuador. Una noticia lamentable que se registra en esta misma jornada aquí en el país porque una comunidad altaverapacense se tiñó de rojo con el asesinato de 3 agentes de seguridad pública. Cuando había cobrado vigencia el toque de queda este jueves, a la subestación de la Policía Nacional Civil, en el municipio de San Cristóbal, Alta Verapaz, ingresó una llamada denunciando que en la aldea Nizhnik había un grupo de jóvenes haciendo escándalo y consumiendo bebidas alcohólicas. De inmediato se movilizó al lugar un autopatrulla de la Policía Nacional Civil, acompañado por un vehículo de la Policía Municipal de Tránsito de San Cristóbal, quienes efectuaban un recorrido para verificar que se respetara el toque de queda. Al llegar al área conocida como El Arco, construido a orillas de un río en la aldea Nizhnik, los agentes encontraron a 4 jóvenes que se encontraban escandalizando y fue ahí cuando la tragedia comenzó a materializarse.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito bajaron de los vehículos y de inmediato comenzaron un acercamiento con los jóvenes. Tras informarles que estaban violentando el toque de queda, les dieron a conocer que los arrestarían e intentaron esposarlos. Al escuchar la presencia de la policía, los familiares de los jóvenes salieron de sus viviendas para defenderlos y comenzaron a reprocharle a los agentes de la policía. Justo en ese momento, uno de los jóvenes escandalosos aprovechó para abalanzarse contra uno de los agentes y lo despojó de su arma, para luego comenzar a disparar contra los uniformados. Tras el ataque, los 4 hombres que vulneraban el toque de queda huyeron entre el área boscosa cercana. Mientras tanto, frente al arco, quedaron tirados 3 agentes de la policía gravemente heridos. Minutos después llegaron cuerpos de socorro, tras ser alertados por vecinos del lugar. Los paramédicos ya no pudieron hacer nada por un agente de la Policía Municipal de Tránsito, identificado como Domingo Callem, quien murió frente al arco tras recibir varios impactos de bala en órganos vitales del cuerpo. En tanto, los paramédicos le aplicaron técnicas de resucitación cardiopulmonar a 2 agentes de la Policía Nacional Civil, quienes también quedaron tirados frente al arco y en estado delicado fueron trasladados al hospital regional. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, ambos murieron minutos después en la sala de urgencias. Se les identificó como Carlos Ubaldo Caliz Argueta y Alfonso Lem. Fuerzas de seguridad y comunitarios de la aldea Niznik mantienen una intensa búsqueda para dar con los responsables de este ataque. Una pena lo que sucedió hoy allá en San Cristóbal, Alta Verapaz. Hay que evitar este tipo de confrontación. Hay un toque de queda decretado por el gobierno central y hay que respetarlo, pero la confrontación entre hermanos no nos trae nada bueno, menos en estos tiempos en cuanto debemos estar preocupados por el combate de la pandemia. Vamos a la pausa, regresaremos de inmediato aquí en Noticias Tenoca. Bueno, en efecto, la gremial de motociclistas sigue recibiendo aportes de personas que donan víveres para quienes han salido más afectados por la crisis desatada por el COVID-19. Hola jóvenes, les saluda Douglas Carmenate. Estoy a cargo de lo que es el centro de acopio de Acelerando por Guate, lo que es en el área de acá de Matitlán. Asimismo los invito a que sean parte de esta gran obra que están realizando todos los motoristas, esta vez sin club, sino que solo directamente todos los motoristas de Guatemala, junto con los canales de televisión. La campaña para recolectar víveres a beneficio de las víctimas de la crisis que ha dejado el coronavirus continúa. 8 centros de acopio están ubicados en diferentes puntos del departamento de Guatemala para que puedas sumarte a este proyecto que está acelerando por Guate. La invitación a las personas que sigan donando es bien importante. No importa si es 1 libra, si son 10 libras o son más. No nos interesa la cantidad, nos interesa que nos den. Hay personas que pasan en los carros y dicen, mire, le dejo porque no tengo tiempo de ir y hemos recibido donaciones en cheques y ¿cómo se llama? Y en efectivo. Ahorita ya juntamos para 1 quintal más de arroz, lo mandamos a traer ahí por el mercado de la Presidenta, que nos dan los depósitos. Y lo que hacemos es llevar a aumentar, porque el valor en esos depósitos es más barato. Así que exhortándolos de nuevo a toda la comunidad biker y a todo guatemalteco que tenga la posibilidad de apoyarnos con 1 librita de frijol o azúcar, con 5 quetzales que nos den. Ya todos reunidos vamos a hacer un apoyo bien fuerte para la gente que lo tiene bastante necesidad ahorita, ¿verdad? Ahorita tenemos lo que es frijol, aceite, azúcar, fideos, aceite. Tenemos en menor cantidad un poco de maseca y unas sopitas ahí. Y de igual manera, ¿verdad? Haciéndole el llamado a toda la gente que quiera apoyarnos y no puedan venir, se pueden comunicar con nosotros. Nosotros vamos a sus casas o lugares de trabajo a recoger los aportes. Y el alcalde capitalino Ricardo Quiñones se refirió a la metodología utilizada para entregar al gobierno central el listado de vendedores que trabajan en la economía informal. No es un procedimiento del Estado, sino que tiene que ver también con los protocolos de fiscalización de la Contraloría de Cuentas, que son muy importantes desde el momento que se hace entrega de un recurso donde debe de haber pues un receptor y donde ese receptor debe estar debidamente registrado, debe de haber un expediente, debe de haber una ficha, debe de haber un carnet y en ese sentido
pues nosotros en toda nuestra base de datos ya hemos ido entregando la mayoría de los listados y es lo que entiendo que se tiene que hacer en todos los municipios. Los trabajos de prevención para evitar contagios de COVID-19 en la ciudad capital continúan. El alcalde capitalino Ricardo Quiñones reconoció la labor que realiza el personal de limpieza que se encarga de sanitizar diariamente 23 mercados cantonales y 15 satelitales que hay en la ciudad. Pero también hay quienes realizan trabajos de desinfección en las calles, paradas de autobuses y otros sectores en donde regularmente hay afluencia de personas. Hemos logrado ir eliminando de manera gradual los basureros clandestinos, pero es un desafío que todos los días enfrentamos con todo el equipo de trabajo que está aquí. Y también decirles que son ellos los que desde muy tempranito están haciendo ese trabajo y nos estamos esmerando para quienes están adentro de sus casas sepan que aquí afuera, en las calles y en las avenidas de la ciudad, hay muchas personas que se esmeran para que estén adentro y eso nos hace mantenernos a nosotros afuera trabajando con este empeño y este esfuerzo sin descanso. Desde el Ministerio de Desarrollo se informó que en efecto los 10 programas diseñados para enfrentar la crisis provocada por el COVID-19 por parte del Ejecutivo tiene como finalidad apoyar a la población guatemalteca que se ha visto afectada por la pandemia en las últimas semanas. El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, explicó el procedimiento que realiza el Ejecutivo para seleccionar a los beneficiados del programa Bono Familia, el cual forma parte de los programas que ejecuta el gobierno para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus en los hogares guatemaltecos. Son los hogares que tienen un consumo menor a 200 kilowatts al mes, es decir, que están por debajo de la tarifa social, porque eso nos da un punto de partida base. Pero el mismo decreto 13-2020, que es el que crea este bono familia, da algunos criterios de exclusión y criterios de inclusión. Por ejemplo, se dice que las familias que estén por debajo de esos 200 kilowatts y que se deberán priorizar quienes tienen adultos mayores, niños menores de 5 años, familias en estado de desnutrición, familias ubicadas en áreas geográficas con alta peligrosidad, por ejemplo, de contaminación de COVID-19, serán quienes deben ser priorizadas. También, digamos, dentro de este marco hay algunos criterios de exclusión, como por ejemplo personas que sean pensionadas del Estado, que sean trabajadores del Estado o que reciban algún otro beneficio económico. Esto con el objetivo precisamente dentro de ese universo de beneficiarios ir depurando y priorizando quiénes son las familias más necesitadas que se deben ir priorizando en este pago. El funcionario confirmó que el Ejecutivo realiza 10 programas de manera simultánea para dar cobertura a toda la población que resultó afectada por la pandemia del coronavirus. La ciudadanía que aún tenga algún cierto tipo de duda o interrogante, ¿qué puede hacer, ministro? Aquí es sumamente importante y agradezco el espacio porque es fundamental que la población esté informada en el sentido de que los 10 programas que se están ejecutando y se ejecutarán están diseñados para que lleguen a diferentes segmentos poblacional. Es decir, el gobierno está claro de que un solo programa era imposible que diera cobertura a toda la población, que hay población que está con diferentes características en diferente situación, hay familias en condiciones rurales, hay familias en condiciones urbanas, hay personas de la tercera edad, hay población joven, hay personas en extrema pobreza, hay personas que tienen acceso a la energía eléctrica, hay personas que no tienen acceso a energía eléctrica y estos 10 programas están diseñados precisamente para dar cobertura a esos distintos segmentos, es decir, que los diferentes sectores de la población puedan ser beneficiados. Esto quiere decir que si yo, por ejemplo, no estoy contemplado como beneficiario de un programa, probablemente o seguramente sí voy a ser beneficiado por otro programa. Entonces, por eso es importante que la población sepa y que no le dé angustia el que no se pueda estar incluido en este momento, por ejemplo, en el bono familia, porque si no está dentro del bono familia, seguramente estará entre la dotación de alimentos o alguno de los otros 8 programas. Es decir, sí hay una visión estratégica para que los programas sociales le permitan al Estado tener una intervención de prevención social o de ayuda social a los diferentes segmentos poblacionales. El programa de la economía informal ya está en ejecución y son 200 millones de quetzales. Es ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social y beneficia a 200,000 hogares a través de los listados enviados por las municipalidades. La información de Noticiete fluye también a través de nuestras redes sociales. Sea usted parte de nuestros seguidores. Vamos a la pausa, regresamos con más noticias.
Aquí estamos con más para ustedes. La comunidad científica y tecnológica del país fue reconocida por el Ejecutivo y la Secretaría de Ciencia y Tecnología por los aportes presentados en esta crisis. La Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología presentó los proyectos ganadores en el marco del reto de innovación abierta COVID-19, el cual consistió en un programa que reunió propuestas innovadoras para atender algunas problemáticas originadas por la pandemia del coronavirus. El vicepresidente Guillermo Castillo agradeció a la comunidad científica del país por los aportes y propuestas presentadas, las cuales son de suma importancia en estos momentos que atraviesa la nación. Agradecerle sobremanera a todos los participantes en este reto. Estoy sorprendido, mas no extrañado. Y digo sorprendido porque de verdad veo que hicieron el gran esfuerzo de trabajar esta propuesta que se hizo para que pudieran ustedes ser parte de las soluciones de este flagelo que hemos tenido con el coronavirus y ver de qué forma podríamos resolverlo. Nos agrada mucho que lo hayan tomado en serio y seguros estamos que con sus propios recursos iniciaron en mucho este proceso de investigación, porque al final es investigación pura. Y cuando hablo de sus propios recursos me refiero en particular al talento que ustedes tienen para haber participado en él. Por ello, sorprendido, más no extrañado, les decía, y no extrañado porque, vean, Guatemala es uno de los 3 países con mayor calidad y cantidad de emprendimiento en América Latina. Ana Chan, secretaria nacional de Ciencia y Tecnología, expresó la importancia que tienen los aportes recibidos y comentó que uno de los proyectos seleccionados trata de un ventilador para ayudar a pacientes con deficiencia respiratoria. Ellos están adaptando el diseño español de Oxygen GT, que es un ventilador para ayudar a pacientes con deficiencia respiratoria derivada del COVID-19, proveyendo el volumen, frecuencia y oxigenación necesarias. El ventilador actualmente se encuentra en pruebas en hospitales para garantizar su funcionamiento y tendrá un impacto grande al momento de presentarse la necesidad de equipo en los hospitales instalados para atender la emergencia. En total se presentaron 234 propuestas en ramas como la salud, tecnología e innovación. 7 fueron seleccionadas y se entregaron 3 menciones honoríficas. Los ganadores no recibirán premio en efectivo, sino que el gobierno usará los proyectos para poder implementarlos en el sistema de salud de todo el país. El gremio de artistas también se ha visto afectado por la crisis económica desatada por el COVID-19. Representantes del movimiento artístico musical de Guatemala solicitaron al Ejecutivo ser incluidos en los programas sociales del gobierno debido a los problemas económicos que afrontan derivado de la pandemia del coronavirus. Expresaron que desde que iniciaron las medidas sanitarias para contrarrestar la pandemia, no han podido ejercer su trabajo, lo que repercute en sus familias. Venimos a hacer la solicitud precisamente del apoyo para que nos pudieran incluir en el programa que crearon ellos de seguro al trabajador. Yo le explico por qué, porque lamentablemente no encajamos dentro de lo que es el comercio informal, ya que nosotros como grupo sí estamos organizados y también pagamos impuestos, ¿verdad?, de nuestro trabajo. Facturamos y todo lo que legalmente se refiere. El problema es que nosotros no tenemos un único patrono, sino que nos debemos a una cantidad enorme que son los contratistas que nos permiten a nosotros trabajar. Según Roberto Hernández, representante del movimiento artístico musical, son más de 5,000 los artistas que son afectados por la falta de trabajo. Y con el fin de apoyar a las empresas y sus colaboradores, el INTECAP puso en marcha una serie de cursos en línea de forma gratuita. Para apoyar a los trabajadores, INTECAP ha puesto al servicio de las empresas 250 cursos divididos en 5 regiones. Todos son gratuitos y en línea. Algunos de ellos son manejo de alimentos, teletrabajo, sanitización, manejo de crisis, entre otros. Entonces, a partir del día de ayer empezamos nosotros con cursos de capacitación que ya son en respuesta a las demandas de diferentes sectores productivos del país, dentro de los que tenemos, por ejemplo, manipulación sanitaria de alimentos, bioseguridad, teletrabajo,
se ha incrementado muchísimo la necesidad de marketing digital para las empresas, ventas telefónicas, teletrabajo, supervisión de este teletrabajo, inclusive temas que parecieran triviales, pero la comunicación asertiva cuando uno no está persona a persona, sino que a distancia. Este tipo de cursos busca elevar la profesionalización de los trabajadores y poder afrontar la crisis por COVID-19. Lo que estamos pretendiendo con estas capacitaciones es desarrollar o mejorar la competencia que tienen en este momento para que pueda servirle a sus empresas o sus emprendimientos el desarrollo de estas nuevas habilidades inmediatas, ¿verdad? A futuro también van a tener cierto plus o cierto valor porque vamos a necesitar cambiar la forma como vemos normalmente las capacitaciones o las relaciones o las ventas o el área en la que estemos. Gracias por estar con nosotros. Le seguimos informando. Alrededor de 82 millones de quetzales han sido ejecutados por el gobierno para la compra de insumos como batas, guantes, mascarillas, entre otros, para atender la emergencia sanitaria. Ayer o anteayer, perdón, que fue la última vez que me metí al tablero que está en Guatecompras, íbamos por 82 millones de quetzales comprados. Recordemos que la compra en sí tiene varios momentos. Tiene, lógicamente, desde que sube el concurso, la adjudicación y la compra. Adjudicaciones no la vemos nosotros en el sistema, sino solo lo comprado, pero nuevamente se ha trabajado con recursos existentes. Hay compras que no necesariamente tienen que ser parte del COVID, pero el programa 94 que ustedes ven en Guatecompras cuando se ponen es todo lo que sí específicamente a nivel de mascarillas, a nivel de batas, a nivel de zapatos, a nivel de gastos específicamente el COVID están debidamente reflejados ahí, y hace 2 o 3 días íbamos por 82 millones de quetzales. Ha habido cierta confusión en salud, han tenido mucha carga de trabajo, es mucho recurso el que tienen que utilizar, y cabalmente ayer se platicó en gabinete una estructura que se va a implementar de inmediato de tal forma de agilizar y mejorar las unidades ejecutadas en las compras de los diferentes artículos que están haciendo. No quisiera adelantar ahorita, pero ya lo tenemos por escrito, ya lo conoce el presidente y eso se va a implementar a la brevedad. También el ministro de Finanzas Públicas indicaba que la exoneración de impuestos por la emergencia no es viable, pues la recaudación fiscal de este año reflejará un déficit millonario. Diversas iniciativas de ley se han presentado al Congreso de la República que tienen como fin exonerar de impuestos a los guatemaltecos mientras duren las medidas por el coronavirus. Esta semana fueron 2 propuestas. Una busca la exoneración extraordinaria del impuesto sobre circulación de vehículos terrestres y la otra reducir en un 50% el pago del impuesto único sobre inmuebles. Según el ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, este tipo de propuestas no son viables, pues la estimación de recaudación para este año tendrá un déficit de 7.000 millones de quetzales, y de aprobarse una exoneración serán más de 10.000 millones de quetzales los que se dejarían de percibir. Básicamente tenemos ISR, IVA, ISO lo difirieron. Recordemos que el ISO se hizo un esfuerzo en la SAT para diferirlo para septiembre. Eso a nosotros nos afectó 1.200 millones de quetzales. Por aquí he visto yo alguna iniciativa que dicen que ya no se cobra el impuesto de circulación de vehículos, que esos son otros 682 millones de quetzales. Pero solo para que tengan idea, nosotros diferir los impuestos, IVA e ISR e ISO 3 meses representan 10.000 millones de quetzales. Entonces, estas propuestas de que no cobremos impuestos, de que no se paguen impuestos, vienen a ser inviables, porque ese es el recurso con el que el gobierno trabaja. Entonces tenemos que ser muy responsables y ver las dos caras de la moneda. Aquí no solo es no cobre, o sea, lo más fácil sería decir no cobremos nada, que nadie pague impuestos, pero eso no se puede. La baja recaudación ya la vemos nosotros, diría, bastante fuerte. Se han hablado ahorita inclusive de tener nosotros alrededor de la meta que habíamos pensado, 7.000 millones menos de recaudación. Eso es básicamente lo que estamos nosotros planificando ya con el nuevo superintendente. Continuar implementando las medidas sanitarias contribuirán para abrir la economía y fortalecer la recaudación, tomando el ejemplo de otros países, señaló Richie. Lo que tenemos que hacer nosotros es cumplir las normas sanitarias, las normas de seguridad que el presidente ha dicho, para que nosotros podamos abrir la economía lo antes posible. Aquí de veras es un gusto ver a todos con mascarillas, porque así no nos contagiamos. Y nos tendremos que acostumbrar a estar con mascarillas, ojalá 2 semanas o 3 semanas, esto va a ser una forma de vida. Y que nosotros, si tenemos las mascarillas, si cumplimos las normas sanitarias, si hacemos corresponsables a las empresas, que si ven a alguien sin mascarilla, se cierre la empresa, que es lo que se tiene que hacer. Nosotros esto vamos a poder abrir la economía, creo yo, en el corto plazo, el toque de queda extenderlo, abrir un poco el transporte público. Sencillamente están todos con sus medidas sanitarias, están con sus mascarillas
con las pruebas que hay que seguirlas haciendo, hay que seguir separando, hay que cuidar a nuestros adultos mayores, a las personas más vulnerables, pero así vamos a poder nosotros, esperamos en un corto plazo, poder abrir la economía y lógicamente este esfuerzo que estamos haciendo está considerado para 3 meses. Esperamos no se necesite entrar a un plan adicional al que nosotros estamos contemplando en estos momentos. Hoy al cierre aquí en Noticiete usted verá una prueba latente de por qué el perro es el mejor amigo del hombre. Quédese con nosotros. El momento de despedirnos, siempre con nuestras recomendaciones, que sigamos las indicaciones que nos hace el gobierno central y el quedarnos en casa. Esto es vital para evitar el contagio y proteger a nuestra familia. Una buena noche para todos y les dejamos con una nota muy interesante porque en plena emergencia los perros siguen demostrando por qué son los mejores amigos del hombre. Esta es la historia de una perrita en Sololá. Muy buenas noches para todos. El pasado 12 de abril, en el municipio de Panajachel fue detenido el señor Steven Milio Silver, originario de California, de 48 años de edad, por incumplimiento al toque de queda. Desde la detención de Steven, una perrita aparece en escena, quien siguió la patrulla donde se conducía su amo por más de 8 kilómetros. En la subestación 7211 del municipio de Sololá, esta perrita responde al nombre de Charlie. Ella está esperando por su amo, quien se encuentra recluido en la carceleta. De ello nos informó el subinspector de la Policía Nacional Civil, Salvador Saloj. Cuando el señor lo trasladaron para acá a la carceleta preventiva de esta subestación, y el día siguiente cuando le hicieron saber el motivo de la aprehensión del señor, ahí cuando nuevamente aquí él regresó a Panajachel, entonces la perrita reconoció su dueño y se vino para acá. Y se vino así a pie de Panajachel hasta acá en Sololá. Entonces la perrita se llama Char. Así lo conoce el dueño. Entonces, y el motivo de la aprehensión del señor es por toque de queda. Por lo mismo, él se encuentra acá con nosotros en la sede de la subestación, en la carceleta prácticamente. Entonces, por lo mismo, esa es la historia de la perrita, es que sí, es un animal muy fiel a su dueño y sí lo tiene, lo está esperando. Consideramos, ella se retira hasta que el dueño pague su multa para salir de la cárcel y se va libre. La presencia de mascotas en la subestación está prohibida, aunque Charlie hace lo posible por colarse entre los agentes para ver a través de los barrotes a su dueño, quien deberá permanecer en prisión ya que no tiene dinero para pagar la multa correspondiente a 100 quetzales. Desde el departamento de Sololá reporta Enrique Pablo de León. Posiblemente el accidente del lugar. ¿Quién se va?